Muy buenos días, jóvenes estudiantes de la Academia APU. Tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el docente Julio Eric Espinosa y vamos a dar inicio a nuestra semana número 4 del ciclo Verano Uni. Para ello vamos entonces a explicar el tema que nos corresponde el día de hoy, que es el tema de la invasión española al Tahuantinsuyo. ¿Ya? Tu material se encuentra en el intranet, ¿no? En el aula virtual. Está tu material de clase, también están tus preguntas, ¿sí? Ahí están tus preguntas y también hay un crucigrama que te hemos dejado como un regalito para que puedas practicar, ¿ya? Aquí vamos a abrir, ahí está el crucigrama, estamos abriendo, ahí está, ¿ya? Bien, vamos a trabajar entonces el tema del día de hoy. Bien, jóvenes, vamos a ubicarnos primero en los antecedentes de la invasión española al Tahuantinsuyo, particularmente en la Europa del siglo XV, ¿ya? En la Europa del siglo XV, ustedes saben que en 1450 cayó la ciudad de Constantinopla, ¿no? La ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, ¿ya? Inclusive surca por el mar Mediterráneo y bloquean pues las rutas marítimas, las rutas comerciales más importantes, ¿no? Como por ejemplo la ruta de la seda, la ruta de las especies, entre otras. Esto a los europeos, especialmente a los italianos y por consiguiente a los demás reinos de Europa. Ahora, reinos de la península ibérica buscaban pues cómo acceder a la ruta hacia las Indias. ¿Por qué querían ir hacia las Indias? Porque querían conseguir la canela, el clavolor, el jengibre, ¿no? Las especias muy importantes que servían para condimentar los alimentos, para darle sabor y para que pues pueda durar unas horitas, ¿no? Tu plato bien servido en la mesa, ¿no? Ahora, Portugal empezó haciendo viajes de exploración. Portugal inicia durante el reinado de Juan I, Juan II, inicia haciendo viajes de exploración y se fomentan también la navegación, ¿no? La Escuela Náutica de Sagres, ¿no? Creada por los portugueses, por Enrique el Navegante, capacita, fomenta en este caso los viajes en el océano. Ahora, recuerda que los europeos le llamaban al Océano Atlántico en ese tiempo como mar tenebroso, ¿no? Había toda una especie de creencias alimentadas por algunos navegantes de que el mar era imposible navegar, de que había muchos eh, contratiempos, ¿no? Monstruos, entre otros obstáculos que impedían pues su acceso. Entonces los portugueses inician la exploración, la navegación, y ellos son los primeros en llegar a las costas del África, ¿no? A las costas occidentales. Los portugueses llegan al sur del África, al Cabo de las Tormentas, después bautizado como Buena Esperanza, y cruzan y llegan a la India. Particularmente cabe mencionar a dos portugueses, a Bartolomé Díaz, que llegó al sur del África, al Cabo de las Tormentas, o Buena Esperanza, y a Vasco da Gama, porque Vasco da Gama llega a bordear el África y llega a Calicut, a la India. Y a partir de ese momento, Portugal empezará a aprovechar esa ruta comercial muy importante, además empezará a colonizar el África. Inclusive en el caso de portugueses, llegan al Brasil, ¿no? Accidentalmente, con Pedro Álvarez de Cabral y empiezan a colonizar la zona este de Brasil. Mientras tanto, ¿qué pasaba con España? En España habían problemas, ¿no? Para empezar, todavía no se llamaba España, se llamaban reinos ibéricos, ¿no? Y estaban uniéndose, estaban pactando alianzas, ¿no? Y estaban luchando contra los musulmanes, contra los moros, estaban votándolos de ese territorio. Habían 4 reinos que ya estaban casi unidos: Castilla, León, Aragón y Navarra. Castilla, León, Aragón y Navarra. Vamos a poner acá sus siglas, CLAN. Castilla, León, Aragón y Navarra. Inclusive, recordarás tú que los reyes católicos se habían casado, ¿no es cierto? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se habían casado. Entonces ya estaban unidos 4 reyes, pero faltaba un territorio más. Faltaba la zona sur, lo que se conoce como Granada. Y Granada
recién se reconquista, recién se recupera en 1492. Entonces, estos reinos, Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada, se van a unir y a la unión le vas a llamar España. Allí recién nace España en 1492 como reino. ¿Quién la va a gobernar? Los reyes católicos. ¿Cuál va a ser su religión oficial? La religión católica. Su iglesia principal, la iglesia católica. Su idioma oficial, el castellano. Inclusive se va a escribir una gramática, ¿no?, de la lengua castellana. Ahora, después de esta guerra de reconquista, los reyes católicos se desocupan y escuchan a Colón. ¿No? Cristóbal Colón, navegante, pero como era italiano, ¿no? Algunos dicen que era genovés. Le dice que la Tierra tiene una forma redonda o cuasi redonda y que da lo mismo navegar por el este y por el oeste. Entonces tú puedes navegar por el este y puedes navegar por el oeste, pero igual puedes llegar a la India, ¿no? Ese es el planteamiento de Colón. Colón expone el proyecto ante los reyes católicos y él dice que como no se puede navegar por el este, entonces vamos a navegar por el oeste. Pero de que vamos a llegar a la India, vamos a llegar a la India. Ese es el proyecto de Cristóbal Colón, también llamado proyecto colombino. Para eso se firma la capitulación de Santa Fe, en el cual le autorizan a Colón viajar a la India. Le ofrecen el 10% de las riquezas que encuentre y le ofrecen ser virrey de la India. Esas son todas las ofertas que le hacen a Colón. España va a apoyar con un porcentaje muy pequeño de los viajes y el resto tendrá que conseguirlo Colón. Pero como Colón tiene amistades, tiene conocidos, se mueve en el mundo del comercio, de la marina, entonces Colón va a conseguir financistas. Luis Santángel va a ser uno de ellos, va a financiar su viaje. También va a encontrar apoyo en los hermanos Yáñez y también en Vicente Pinzón, que le van a facilitar las embarcaciones. ¿Cuáles son las embarcaciones? 2 carabelas y una nao. La nao es una embarcación más grande que la carabela. ¿Cuáles son estas dos carabelas? La Niña y la Pinta. ¿Cuál es la nao? La Santa María, de mayor tamaño. Con 3 embarcaciones, Colón va a iniciar sus viajes. Ahora, cabe resaltar que para estos viajes hay mucha influencia también del aspecto técnico, del aspecto cultural, del aspecto científico, del aspecto cartográfico. Esta es la época en la cual se desarrollan mucho los portulanos, los mapas, las cartas geográficas, ¿no?, el interés por la navegación. Y 2 instrumentos particularmente, el astrolabio y la brújula. El astrolabio y la brújula. El astrolabio te va a permitir ubicarte en el océano y la brújula te va a permitir saber en qué dirección estás viajando, norte, sur, este, oeste. Pero para que una brújula pueda funcionar muy bien, tú necesitas un complemento. Ese complemento se llama la rosa de los vientos. ¿Qué cosa es la rosa de los vientos? La rosa de los vientos es, en este caso, ¿no?, una especie de dibujito, ¿ya?, que se realiza debajo de una brújula, ¿no? Y ese dibujito, ¿no?, te permite orientarte con la brújula. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando uno está navegando con una brújula, la brújula, al ser una agujita imantada, se mueve así, ¿no?, dependiendo de cómo está la tormenta, cómo está el viento, cómo está el campo magnético, ¿no? Pero tú no sabes cuál es el norte. Si la brújula se mueve para allá, entonces allá es el norte. Y si se mueve para allá, entonces allá es el norte. Pero no puede ser el norte por allá y por allá al mismo tiempo. Y si la brújula se mueve hacia allá, el norte no va a ser allá. Entonces eso te podría desorientar. Entonces, para que eso no ocurra, ¿qué es lo que se hace? Antes de navegar, antes de partir, debajo de la aguja se coloca una rosa de los vientos, como estás viendo aquí en la imagen. Entonces tú ya sabes que, ¿no?, el norte es allá, el sur es allá, el oeste y el este. Tu brújula, digamos que parte calibrada, señalando hacia el norte. Pero, digamos que ingresas mar adentro y resulta que tu brújula está haciendo esto. Tú sabes que el norte, porque la rosa de los vientos te está diciendo que por ahí está el norte, pero tu brújula está así. Entonces tú ya sabes que estás yendo en dirección norte hacia la derecha, o sea, noreste. Y si tu brújula se pone así,
Y tu aguja, tu rosa de los vientos te dice que hacia allá está el norte, pero tu brújula se puso así. Entonces tú ya sabes que no te estás yendo al norte, te estás yendo hacia el oeste. ¿Eh? Entonces, esa es la importancia de la rosa de los vientos. ¿Ya? Ahora, el astrolabio, el astrolabio, como te decía, es un instrumento también de navegación que permitía ubicarse a los navegantes en el océano, ¿no? Haciendo una medición angular y viendo también las estrellas. Y por último, la brújula, que era en este caso, recuerda que la brújula fue un antiguo invento de los chinos, llevado por los árabes a Europa, pero que los navegantes utilizaban siempre cuando ingresaban al mar, ¿no? Para poder orientarse. Bien, entonces eso con respecto a los avances, digamos, entre comillas, científicos de la época, ¿no? Bien, Colón realizó 4 viajes. Colón realizó 4 viajes. De esos 4 viajes, los 2 primeros fueron en el Mar Caribe, en las islas del Mar Caribe, y los 2 siguientes fueron en tierra firme, continente americano, Centroamérica. En los 2 primeros, ¿qué es importante que recuerdes? Que llega a la isla de Guananí o San Salvador, como se ve en la imagen, primer lugar donde Cristóbal Colón llegó. Segundo, que se va a fundar, por ejemplo, eh, la ciudad de la Española, ¿no? O perdón, la ciudad de la Isabela, ¿no? La ciudad de la Isabela en honor a la reina Isabel, ¿no? Entonces, esos son los hechos muy importantes en los primeros viajes. En cambio, en el tercer y cuarto viaje, te dije que Colón va a explorar Centroamérica, tierra firme, el Caribe, ¿no? ¿Qué es importante de estos viajes? En el tercero, que Colón va a llegar a las costas de Venezuela, Orinoco, ¿no? Costas de Venezuela. Y en el cuarto, que va a recorrer varios territorios de Centroamérica, que hoy día llamaríamos Panamá, Costa Rica, en Honduras, etc. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Ahora, Colón fallece en España, en Valladolid, sin saber que ha descubierto un nuevo mundo. Son 2 cartógrafos, Müller y Américo Vespucio, los que se percatan de este hallazgo, los que revisan los mapas y se dan cuenta que es una nueva tierra, que es un continente nuevo. Y ahí viene el nombre de América, ¿no? Muy bien. Ahora, avanzando ya un poco más en años, en 1510, 1511, 1512, 1513, vamos a tener a varios exploradores en Centroamérica. Recuerda que Centroamérica era llamada como tierra firme, no le llamaban Centroamérica, le llamaban tierra firme. Llegan varios exploradores de España. ¿Por qué llegan varios exploradores? Porque hay un permiso del rey de España. No confundir, ojo, el permiso para Colón se llamó Capitulación de Santa Fe. Capitulación de Santa Fe. Ese fue el permiso para Colón. Se firmó en 1492. Ese fue el permiso para que Colón viaje a la India. La capitulación de Santa Fe. En cambio, después de un tiempo, en 1409, en 1509, se va a firmar otro permiso. Ese permiso se va a llamar, vamos a poner acá, a ver. Ese permiso se va a llamar la capitulación de Burgos. Con la capitulación de Burgos, España, ¿no? Los reyes de España, rey Fernando, autoriza invadir Centroamérica, ¿ya? Autoriza invadir Centroamérica. Con la capitulación de Burgos, el rey de España autoriza invadir Centroamérica, o como te decía que le llamaban ellos, le llamaban tierra firme. ¿Ya? Le llamaban tierra firme. Entonces empiezan a llegar un montón de exploradores españoles. De todos ellos los que llegan, cabe mencionar a Vasco Núñez de Balboa. ¿Por qué? Porque Balboa va a recibir 2 importantes noticias. Uno, un cacique, un indio del Caribe, le va a decir que hacia el oeste existe un gran océano, ¿no? Claro que van a tener problemas de comunicación en un primer momento, ¿no? Pero la idea es de que Balboa va a recibir noticias de que hacia el oeste existe un gran océano. Y otro cacique le va a decir que hacia el sur existen tesoros. Esas 2 noticias que recibe Balboa son muy importantes, ¿ya? Entonces, con la primera noticia, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir hacia el oeste,
va a subir algunas montañas, ¿no? Va a llegar y va a descubrir lo que se conoce como el Mar del Sur, lo que él bautizó como el Mar del Sur. Y después llamó Mar Pacífico porque las aguas parecían tranquilas, ¿no? Entonces, ese es el primer hallazgo, Mar del Sur o Mar del Pacífico, 1513. Y el segundo hallazgo es que cuando él se camina hacia el sur, ¿ya? ¿No? Conoce al cacique Comare y a un jovencito, un indígena llamado Panquiaco, y estos le cuentan de que hacia el sur existen reinos con tesoros, con riquezas, ¿no? Entonces, esas dos noticias muy importantes le van a ayudar a Balboa a ir formando una expedición muy fuerte, aventurera, para conseguir riquezas. Recuerda que Balboa, como tantos españoles, son hidalgos, son soldados, que están buscando tierras, riquezas, aventura, ¿no? Entonces, Balboa hacia el oeste descubre el Mar del Sur, o llamado Pacífico, en 1513, y luego se va, conoce al cacique Comagre, a su hijito Panquiaco, y estos le comentan que hacia el sur, si busca hacia el sur, va a encontrar un reino con tesoros. Ahora, ¿por qué es importante este acontecimiento? Porque dentro de los soldados de Balboa estaba un tal Francisco Pizarro. Por eso es importante ese acontecimiento, ¿ya? Que también va a escuchar esas noticias de que hacia el sur existen tesoros. Y poco después, Balboa va a ser ejecutado, ¿no? Va a morir, ¿no? Y cuando Balboa muere, ¿quién podría liderar una aventura hacia el sur? Bueno, Pizarro, ¿no? Va a aprovechar ese momento de que Balboa murió y entonces él va a asumir y va a formar una empresa viajera para que busque tesoros hacia el sur, ¿ya? Bien, ahora entonces vamos a ver el siguiente punto, que es el punto de el primer viaje de Pizarro. Decía que Francisco Pizarro va a formar una empresa, ¿no? La llamada empresa de Levante. Primero, recordemos que Pizarro es español, ¿no? Él viene de Trujillo de Extremadura, una ciudad española, pero él vivía en Panamá. Y en Panamá Pizarro se había reunido con algunos amigos, ¿no? Había hecho algunas amistades, con Diego Almagro, con Hernando Luque principalmente. Y ellos desde Panamá deciden hacer unos viajes, ¿no? Viajes de exploración. El primer viaje también es conocido como el viaje de exploración, ¿ya? Ahora, eh, va a durar unos meses de 1524. Como puedes ver en el mapa, parten de Panamá y avanzan por las playas panameñas, las Islas Perlas, Puerto Piñas, ¿no? ¿Por qué le bautizan así? Porque encuentran frutos en el lugar. Avanzan por Playa Chochama, avanzan hacia el sur, Puerto Deseado, llegan a un lugar llamado San Bartolomé, siguen avanzando. Ojo que están explorando ahora playas colombianas, ¿ya? Y llegan a un lugar que va a ser bautizado como Pueblo del Hambre. ¿Por qué? Porque van a pasar peripecias, se van a quedar sin alimentos, van a empezar algunas discusiones, ¿no? Y cuando lleguen hacia el sur de Colombia, más o menos, van a desembarcar en un lugar conocido como la Tierra del Cacique de las Piedras. Cuando desembarcan esas tierras, con la finalidad de descansar y de buscar provisiones, ¿no? De buscar algunos alimentos, los indígenas del lugar van a atacar a los españoles. Ahora, no se podía muy bien ver a los indígenas porque en muchas de estas playas había manglares. Ustedes saben que los manglares son bosques, ¿sí? Son bosques de plantas, de árboles que crecen en la costa de, del Pacífico, ¿no? En Tumbes, en Ecuador, en Colombia, ¿no? De aquí te voy a mostrar una imagen de cómo eran los manglares, ¿no? Así son los manglares, ¿no? Entonces, eso está muy pegado al río, muy pegado al mar. Entonces, en una zona así, tú no puedes ver quiénes están escondidos o quiénes están navegando con un botecito escondidos por ahí. Entonces, los manglares son así, ¿ya? En el Perú tenemos los manglares de Tumbes, por ejemplo, ¿ya? Pero en Colombia también había manglares, ¿no? Entonces, en todo ese territorio que ellos han avanzado, que voy a pintar de color amarillo, ¿ya? Todo ese territorio amarillo también había manglares. Entonces los españoles no podían saber quiénes estaban detrás o cubiertos por esos manglares. Ellos desembarcan en las tierras del Cacique de las Piedras para tomar un respiro, para buscar provisiones, para descansar, y son atacados por los indígenas del lugar.
Y en esa trifulca, en ese enfrentamiento, a Almagro le cae una lanza, una flecha en el ojo, y pierde la visión, ¿no? Queda tuerto, pierde el ojo. A partir de ahí, Almagro ya no será llamado Almagro el Viejo, sino será llamado Almagro el Tuerto, ¿ya? Después de ese enfrentamiento, en represalia, en venganza, Almagro ordena quemar el lugar. De ahí que el nombre sea bautizado como Pueblo Quemado o Puerto Quemado. Rápidamente suben a sus embarcaciones y se regresan a Panamá. Este es el primer viaje, conocido como viaje explorador, ¿ya? No te olvides, entonces, este va a ser el viaje explorador, ¿no? Viaje explorador, ¿ya? No te olvides, viaje explorador. Vamos a ponerle aquí su nombre con azul, viaje explorador. Viaje, ya, explorador, ¿no? Se puede decir que ha sido su primera expedición que han hecho, o su primera entrada, también le puedes llamar, ¿no? Primera entrada, primer viaje explorador, ¿ya? ¿No? Primera entrada de Pizarro, ¿no? De la gente que es dirigida por Pizarro. Pero les fue mal. Mala suerte para ellos, les fue muy mal, ¿no? Viaje explorador. Ahora, retornan a Panamá y empiezan pues a organizarse nuevamente, ¿no? Empiezan a organizarse nuevamente, ¿no? Y insisten con hacer un nuevo viaje. Insisten con hacer un nuevo viaje, ¿no? Pero esta sociedad, digamos, se organiza mejor. Dice, no, bueno, ya, hemos hecho una reunión, hemos acordado algo, pero tenemos que llevarlo a los papeles, tenemos que hacerlo oficial, tenemos que darle un carácter más fuerte, un carácter más formal. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es, en este caso, organizarse para realizar un nuevo viaje, ¿ya? Pero para poder realizar ese nuevo viaje, van a oficializar su empresa, ¿no? ¿No? Van a, digamos, hacer las cosas ya ahora de manera más formal. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a eh, formar una empresa llamada Empresa del Levante. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando en tierras del Tahuantinsuyo? Recuerda que los españoles están en Colombia, todavía no han llegado al Tahuantinsuyo. ¿Ya? Había un problema, la llamada enfermedad silenciosa, ¿no? Las epidemias que han traído los europeos se han expandido con mucha facilidad en tierras americanas. Desde la época de Colón, las epidemias ya estaban presentes en América. ¿Cuáles son esas epidemias? La gripe, la viruela y el sarampión. ¿Por qué son epidemias? Porque para los indígenas eran enfermedades nuevas que ellos no habían afrontado y para las cuales su organismo no estaba preparado, ¿no? Todavía no habían desarrollado sus anticuerpos. Entonces, tanto la gripe, la viruela como el sarampión llegaron con la presencia europea a estas tierras americanas. Y esta enfermedad ya estaba, ¿no? No estaba en Centroamérica, ya estaba en Sudamérica. Y muchas personas fueron afectadas, ¿no? Indígenas, inclusive el Inca Huayna Cápac. El Inca Huayna Cápac solía estar siempre, no en Cusco, él solía estar siempre en el norte, en Tumibamba. Tumibamba o Tumipampa es tierras ecuatorianas. Ahí solía estar Huayna Cápac. ¿Por qué? Porque en el norte del imperio había muchas rebeliones, muchos levantamientos. Eh, Chachapoyas, Cañaris, Tumpis, Chimúes, ¿no? Pueblos de norte siempre estaban permanentemente en rebelión, los conchucos, etc., ¿no? Entonces, Huayna Cápac prefería estar en Tumipampa, a la que tenía como, entre comillas, casi una segunda capital que en el Cusco. Y además Huayna Cápac viajaba mucho. Entonces, probablemente esto lo haya expuesto y su organismo no haya estado muy alimentado, muy bien cuidado, y por eso es fácilmente víctima de la enfermedad. Huayna Cápac agoniza y en el momento que está agonizando, él declara que quiere un sucesor, quiere un heredero. Y él nombra a su hijo Ninan Coyuchi. Él nombra a Ninan Coyuchi. ¿Ya? Eh, Le intentan salvar la vida sus asistentes, ¿no? Los sacerdotes que están con el Inca, pero no pueden. Como el Inca ha ordenado que sea Ninan Coyuchi, la nobleza que está cerca al Inca busca a Ninan Coyuchi. Y resulta que a Ninan Coyuchi también le estaba pasando lo mismo. Ninan Coyuchi también estaba agonizando por la enfermedad. Ahora la pregunta es, ¿murió Huayna Cápac? ¿Murió Ninan Coyuchi? Y ahora, ¿quién va a gobernar el Tahuantinsuyo? Esa es la gran pregunta. Y es aquí donde viene una pelea.
por el poder. Las panacas cusqueñas, las familias cusqueñas, los hijos y nietos de Pachacútec, los hijos y nietos de Tupac Inca Yupanqui y los herederos de Huayna Cápac se van a empezar a discutir y pelear por el trono, ¿no? Y van a plantear diferentes opciones, propuestas, quién puede gobernar. De todas estas propuestas va a ganar uno. La propuesta va a ser que asuma Huasca. Esa va a ser la decisión que van a tomar las panacas, los altos mandos del tahuantismo. Mientras tanto, Francisco Pizarro se había reunido con Almagro. Bueno, su nombre no es Almagro, ¿no? Almagro es el lugar de donde viene, de España, ¿cierto? Su nombre es Diego Martínez. Ya, entonces, Diego de Montenegro Gutiérrez. Diego de Montenegro Gutiérrez, que vino de la ciudad de Almagro, por eso más conocido como Diego de Almagro, se va a reunir con Pizarro y se va a reunir con Luque y van a formalizar la empresa, ¿no? Ya no va a ser algo de boca, sino ahora va a ser algo de papeles, ¿no? Con testigos, ¿no? Algo más oficial, algo más formal, más legal. Entre Pizarro, Almagro y Luque deciden formar una empresa, la empresa del Levante, también llamada empresa perulera o también llamada empresa conquistadora, ¿no? ¿Por qué del Levante? Levante es el lado este. Esta empresa va a realizar un viaje hacia el este. Por eso se llama empresa Levante. Claro, hacia el sur, este. ¿Ya? Entonces deciden oficialmente formar una empresa, pactan, ¿no? Establecen deberes de cada uno de los socios. Por ejemplo, Pizarro, que ya tenía varios años en América, va a ser el jefe militar, el que va a entrenar a los soldados. Almagro, que era muy sociable, que era muy hablador, ¿no? Va a ser el proveedor, ¿no? El que busque barcos, el que busque caballos, el que busque armas, el que busque alimentos, el que busque contactos. Almagro va a ser eso. Y Luque va a ser el tesorero, el contador de la empresa, el que lleve los ingresos y los gastos de la empresa. Siempre se ha hablado de los tres socios, pero también hay una participación secundaria de los que ponen dinero, los financistas, Gaspar de Espinosa y Pedro Arias Dávila. Gaspar de Espinosa, comerciante y capitalista, inversionista, y Pedro Arias, que era en ese momento gobernador de Panamá. Entonces, en total podemos decir que fueron 5 socios, 3 principales y 2 que financiaron, que pusieron bastante inversión, ¿no? Ahora, como Gaspar de Espinosa era un comerciante que al parecer no tenía muy buenos antecedentes y que tenía ascendencia judía, había cierto reparo en que forme parte de la empresa, ¿no? Porque los españoles y los judíos, los españoles y los musulmanes, en realidad los españoles católicos no se habían llevado bien con nadie en la península ibérica, ¿no? Entonces Gaspar de Espinosa dice, ya, yo voy a poner mi dinero, pero no quiero que utilicen mi nombre en los contratos, en los documentos. Así que yo le voy a dar mi dinero a Luque, y Luque que va a utilizar el dinero en mi nombre. Entonces Luque se está convirtiendo en un testaferro, ¿ah? Luque va a utilizar el dinero de Gaspar en nombre de Gaspar. Entonces Luque se convierte en el testaferro de Gaspar, ¿ah? Muy bien. Ahora, se realiza el segundo viaje. El segundo viaje va a durar año y medio, ¿no? Meses más, meses menos. Entre el año 26 y el año 27. Este segundo viaje ya va a ser más ambicioso, porque al tener más participación económica de los socios, pueden hacer viajes más extensos, más largos, más duraderos, con más embarcaciones, con gente contratada, ¿no? Entonces, fíjate aquí, van a hacer una ruta marítima bien interesante, ¿no? Y esta ruta va a ser muy, muy extensa, ¿no? Va a ser desde Panamá y van a llegar, mira, hasta la desembocadura del río Santa en Ancash. Hasta ahí van a llegar, hasta la desembocadura del río Santa en Ancash. Y si están llegando hasta Ancash, están llegando al Chinchaysuyo. Y el Chinchaysuyo es tierra de los incas. Ahora, antes de llegar al río Santa, a lo que hoy día llamaríamos cerca de Chimbote, llegaron a Tumbes. Llegaron a Tumbes. Y en Tumbes capturaron indios. Capturaron 3 indios. Capturaron a los indios tayanos, que estaban en una balsa. Y los bautizaron. Felipillo, Fernandillo y Francisquillo. Y los utilizaron como contactos, los utilizaron como guías, los utilizaron como traductores, los utilizaron a los indios tayanos. Entonces, este viaje es bastante ambicioso en el sentido de la ruta, ¿no?
en el segundo viaje estamos hablando, ¿no? Inclusive, en este segundo viaje van a hacer, o van a fundar, van a crear en Tumbes una fortaleza, ¿no? O un fortín, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Un fortín, ¿no? En Tumbes. De este segundo viaje es, digamos que les trae buenas noticias, ¿no? Han llegado hasta Tumbes, han capturado indios tayanes, estos indios tayanes les hablan de las riquezas que hay en estas tierras, llegan al su barrio Santa en Ancash, prácticamente se están paseando por el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, ya este viaje es del descubrimiento del Tahuantinsuyo, ya lo han descubierto, es más, lo han confirmado, lo que habían escuchado antes, ahora ya lo han confirmado, ¿no? Pero, así como hay noticias buenas en este viaje, hay noticias malas. Una noticia mala ocurrió, por ejemplo, en Atacames, a la altura de Ecuador. ¿Qué ocurrió en Atacames? Pizarro y Almagro tuvieron una discusión, un altercado. ¿Por qué? Porque el tema del trato a los soldados. Pizarro era de los que más exigía, más insultaba, más golpeaba a los soldados. En cambio, Almagro trataba de ser algo así como más diplomático, trataba de defender a los soldados. Entonces, Pizarro y Almagro tuvieron un altercado frente a los soldados. Una discusión que casi se va al golpe, casi se va al conflicto. Eso se llama la porfía de Atacames. Porfía, intento de conflicto, ¿no? O amago de conflicto, ¿no? O algunos le llaman incidente de Atacames, ¿no? O, ¿no? O casi duelo de Atacames, ¿no? Eso ocurrió en Atacames. Una noticia o una mala noticia, ¿no? Aquí ya vemos que hay disputa de ego, ¿no? A ver quién manda, a ver a quién hace caso, yo soy el bueno, tú eres el malo, ¿no? Esa es la situación. Y otro hecho muy importante es que por un tiempo se detuvieron a descansar en la Isla del Gallo. Y ustedes saben que en la Isla del Gallo hubo un incidente, el incidente de los 13 del Gallo, que se ve en la imagen que está a la derecha, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? Pizarro estaba con los soldados en la Isla del Gallo esperando refuerzos. Almagro había regresado a Panamá a traer refuerzos, pero sobre todo a traer alimentos, víveres, provisiones. Pero Almagro no volvía. Entonces Pizarro, ya sabemos cómo era el carácter, el temperamento de Pizarro. Entonces los soldados estaban ya desesperándose, ¿no? O sea, tienes hambre, encima tu jefe te trata mal, peor todavía, ¿no? Ya te imaginas la tensión que había. Entonces, Almagro llega a Panamá y busca al socio, al gobernador de Panamá, Pedro Arias. Lo busca y no lo encuentra. ¿Y ahora? Entonces, ¿qué hace? Busca pues en la gobernación y encuentra que hay un nuevo gobernador, Pedro de los Ríos, que no sabe nada de lo que está haciendo Almagro. Entonces, Almagro parece que en su desesperación, ¿qué hace? Le dice a Pedro de los Ríos, eh, señor gobernador de Panamá, ¿usted podría ayudar a mi empresa? Pedro de los Ríos dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Me quieres sacar dinero seguramente? Yo no sé de qué me hablas. Entonces, en su desesperación, Almagro empieza a hablarle, ¿no? Mira que estamos haciendo un viaje, que tengo un socio, que tengo otro socio, que estamos explorando, que estamos buscando tierras. Muéstrame pruebas. Si no me muestras pruebas, yo no sé si me está mintiendo o no me está mintiendo. Entonces, ¿qué hace? Eh, le alcanzan un ovillo, ¿no? Le alcanza al Almagro, le alcanza un ovillo de lana, le alcanza un ovillo de lana a la esposa del gobernador. Entonces, la esposa del gobernador empieza a ver este ovillo, abre el ovillo y sale una hojita. Una hojita estaba escondida, pues, ¿no? Así poquito arrugada. El gobernador toma la hoja y lee la hoja, ¿no? ¿Y qué dice esa hojita? Esa hojita tenía una copla, una especie de poesía, ¿no? Un poema, ¿no? Y esta copla era, en pocas palabras, una denuncia. O sea, una denuncia a manera de poesía, ¿no? Una copla. Pues, señor gobernador, miradlo bien por entero. Allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Entonces, era una forma muy sutil de denunciar a Pizarro y Almagro. A Pizarro llamarlo carnicero y a Almagro llamarlo recogedor, ¿no? Asesinos, delincuentes, abusadores, ¿no? Entonces era una forma muy poética de llamarlo. El gobernador Pedro de los Ríos analiza el documento de esa información y detiene a Almagro. Dice, Almagro, yo voy a cancelar tu empresa. Tú me pedías ayuda,
No, los que necesitan ayuda son los soldados que están bajo mando de ustedes. Así que yo voy a mandar a rescatar a esos soldados antes que mueran por culpa de ustedes o por culpa de ti y de Pizarro. Entonces, ¿qué hace el gobernador? Envía barcos de Panamá hacia la zona ecuatorial y llegan a la isla del Gallo. Y ahí se ve la pintura. Esta segunda imagen que está a la derecha es una pintura. Entonces, es una pintura. Se acerca el capitán Juan Tafur, que está viniendo de Panamá, y Pizarro sale como quien dice, no, a enfrentarlo, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿No? O sea, a desafiarlo, ¿no? Entonces llega el capitán Juan Tafur y da una orden. Todos al barco, nos volvemos a Panamá, ¿no? Entonces, ¿no? Más o menos esa es la orden. Entonces, los soldados contentos, ¿no? Llegaron a rescatarnos, ¿no? Por fin, ¿no? Y lo abandonan a Pizarro, lo abandonan. Entonces los soldados se van con Tafur. Pero Pizarro no va a soportar pues una humillación, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Antes de que se vaya, frente a Tafur, dicen que, los cronistas dicen que traza una línea en la tierra, en la arena, y eh, indica, pues, ¿no? Los que crucen esta línea y se vayan para allá, se irán al norte a ser pobres, pero los que crucen esta línea y se vengan para acá, iremos al sur y buscaremos tesoros y seremos ricos, ¿no? Ese es el famoso incidente de los 13 gallos, ¿no? Que es para Pizarro, es un talón de Aquiles, es un golpe muy fuerte porque se queda sin muchas tropas, ¿cierto? Se queda con pocos soldados, con algunos que otros esclavos y con algunos animales de presa, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó en el segundo día. Bueno, luego de avanzar con el piloto Bartolomé Ruiz hacia Tumbes, hacia Ancash, Pizarro y su gente regresan a Panamá. Reunión de socios, balance. Reunión de socios, balance. A ver cómo nos fue. ¿Nos fue bien? ¿Nos fue mal? Empiezan los problemas, las discusiones, los altercados y al final se decide que Pizarro viaje a España. Pizarro viaja a España, ¿para qué? Para pedir permiso y ayuda a los reyes. Sobre todo permiso, ¿ya? ¿Por qué? Porque Pizarro sabe que no puede invadir unas tierras a nombre propio. Tiene que hacerlo con permiso de España, de la monarquía. Segundo, de todas maneras necesita ayuda. Entonces, ¿qué hace Pizarro? Viaja a España con un soldado Pedro de Candia y busca a los reyes de España. Dicen que en ese momento Hernán Cortés estaba en España y Hernán Cortés ya se había reunido con los reyes de España. Hernán Cortés, recuerden ustedes que fue el que dirigió la conquista de las tierras aztecas. ¿Ah? Hernán Cortés estaba yendo a España para informar toda la conquista azteca, ¿no? Ya que esas tierras ya estaban controladas y todo lo demás, ¿no? Bueno, Pizarro entonces busca a los reyes de España. Carlos I, o llamado también Carlos V, de la familia Burgo, no estaba presente. Tenía conflictos políticos en el extranjero, ¿no? Entonces, quien sí estaba era Isabel de Portugal, la esposa del rey. Isabel de Portugal conversa con Pizarro. Y eh, al final de la conversación se entrega a Pizarro la capitulación de Toledo. ¿Qué es la capitulación de Toledo? Es una autorización oficial de España para invadir el Perú. Es una autorización oficial, ¿ya? Un permiso para invadir el Perú. Entonces Pizarro viene con ese permiso, regresa a América. Pero ¿qué dice ese permiso? Dice que si se invade el Perú, van a haber premios, ¿no? Pizarro va a ser el gobernador de esas tierras, va a recibir un sueldazo, ¿ya? Y va a ser alguacil mayor y va a tener el cargo o el título de adelantado. Ya Pizarro recibe varios premios. En cambio, Almagro solamente va a recibir la alcaldía de Tumbes y un sueldo más o menos alto, pero no tan alto como el de Pizarro. Y a Luque lo van a nombrar obispo de Tumbes y va a recibir un sueldo menor al de Almagro. Al piloto, Bartolomé Ruiz, que estaba apoyando en los viajes en América, lo nombrarán piloto mayor, un título honorífico. A Pedro de Candia, que había acompañado en los viajes, que también era un soldado, lo van a nombrar artillero mayor, que es un título honorífico. Si hacemos una secuencia, Pizarro recibe así, Almagro recibe así y Luque recibe menos. Genera desigualdad, genera conflicto. Los soldados de la Isla del Gallo serán nombrados hidalgos o serán nombrados caballeros. Entonces, España reparte títulos.
porque plata no tiene. Además, la plata que promete, la promete a futuro. Primero conquisten, luego les pago su sueldo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que Pizarro tiene que ser una empresa privada, que Pizarro tiene que conseguir dinero. Entonces, ¿qué va a hacer Pizarro? Ya que está en España, va a buscar a gente, ¿no?, que quiera venir a América. Y el problema era, pues, que había incertidumbre. Pizarro contacta a varios de sus hermanos y medios hermanos. Juan Pizarro, Gonzalo Pizarro, Hernando Pizarro. Inclusive, se busca gente que estaba en ese tiempo sin empleo. Algunos hidalgos o ex soldados desempleados y alguna gente que no se sabe a qué se dedicaba. Probablemente a los vicios. Entonces, ¿qué hace Pizarro? Se busca gente y, ¿no?, se la quiere traer a América, ¿no? Entonces, Pizarro regresa a América, ya con alguna gente, con algún apoyo, y llega a Panamá, informa a los socios de la Capitulación Toledo, y aquí parece que vienen los problemas ya. Porque Almagro, al parecer por esta noticia, decide romper con Pizarro. Es decir, a partir de ahora, Pizarro, haz la cosa solo. Yo no cuentes conmigo para nada. El tercer viaje que va a iniciar los españoles, Pizarro sale primero, Almagro se queda en Panamá. Como diciendo, no me has defendido allá en España, ¿no? No has hablado en mi favor adelante al rey, y ahora sí quieres que te ayude, ¿no? Entonces, Pizarro empieza el tercer viaje solo. Solo entre comillas, pues, ¿no? Va con soldados. ¿Qué pasaba en América o en tierras del Tahuantinsuyo, o también llamado Pirú? Eh, Había una crisis, ¿no? Te había señalado que Huáscar era inca, pero una facción cusqueña, un grupo cusqueño, un grupo de panacas estaba disconforme con el gobierno de Huáscar. Primero porque era muy absorbente, muy autoritario, estaba despojando de títulos a la nobleza, tierras a la nobleza. Entonces se formó una facción que pedía votar a Huáscar y poner a otro en su reemplazo. Y esto desencadenó en la guerra civil entre huascaristas y atahualpistas, ¿no? Los atahualpistas serían los que den el golpe de Estado, por así decirlo, ¿no? Ahora, en realidad, detrás de Atahualpa y Huáscar hay panacas, pues, ¿no? Hay panacas. Los Pachacútec están apoyando a Atahualpa y los Tupangayopan que están apoyando a Huáscar. Entonces son las panacas, los hijos, los nietos de los incas, los que están fomentando esta guerra civil. Entonces, políticamente hay una crisis. Y continúan las rebeliones de los pueblos. Los conchucos, los huancas, los chachapoyas, los chimúes, los tayanes, los cañaris. Hay varios pueblos, sobre todo el Chinchay-Suyo del norte, que se están rebelando. Y eso genera que no haya cosechas en la agricultura, que no haya siembra en la agricultura, genera que no haya producción almacenada en los tambos, en las colcas, genera que no tenga soldados disponibles para el Tahuantinsuyo, porque están que se rebelan estos soldados, los que podrían ser tus soldados se están rebelando en contra tuyo. Entonces genera inestabilidad social, ¿no? Caos, conflicto. Y más aún, cuando alguno de estos pueblos, como los huancas, como los chachapoyas, decidan más adelante apoyar a los españoles. Peor todavía, ¿no? Peor todavía el asunto. Se va a poner más bravo el asunto. Pizarro inicia el tercer viaje partiendo de Panamá, ¿ya? Van a pasar por Atacames, ¿no? Van a pasar por Quito, van a pasar por lo que es Ecuador, por la Puna, y luego van a llegar a Tumbes. Luego entran por tierra y llegan a Río Chira. Ustedes saben que Río Chira se encuentra en Piura. Entonces llegan ahí y fundan San Miguel de Tangarará. Tangarará, ¿ya? Tangarará, que hoy día conocemos como Piura o San Miguel de Piura. Allí Pizarro funda la primera ciudad española dentro del Perú, ¿ya? Luego hay una facción, hay un grupo que Pizarro va a enviar a Cajamarca, porque se va a enterar que hay un nuevo inca que se llama Atahualpa. Entonces envía un grupo a Cajamarca. Se llama Hernando de Soto y Hernando Pizarro los que van a ir a Cajamarca. Ellos van a Cajamarca y buscan al inca y lo encuentran en los baños de Cúnoco. ¿Profe, en dónde? En los baños de Cúnoco, los baños de Cajamarca. ¿Ya? Ahí lo encuentran al inca. Estaba tomando una siesta, un descanso, ¿no?
porque dicen que Atahualpa estaba celebrando su victoria. Había ganado la guerra. Atahualpa empezó perdiendo la guerra contra los huascaristas. Inclusive estuvo prisionero, pero terminó ganando la guerra. Y Atahualpa, según algunos cronistas, ¿no? Dicen que Atahualpa estaba descansando, ¿no? Relajado, festejando, ¿no? Inclusive algunos cronistas dicen que estaba celebrando en exceso. Bueno, ¿será cierto? Así lo dicen algunos cronistas. Entonces, Hernando de Soto y Hernando Pizarro llegan a Cajamarca y encuentran al Inca Atahualpa. Hay varias versiones, dicen que Atahualpa los recibe con insultos, con ofensas, porque sabe que estos españoles son extranjeros, son barbudos, son ladrones. Eh, Hay una discusión entre ellos, pero le hacen una invitación. Hernando Soto y Hernando Pizarro, que estaban en sus caballos, intentando asustar al Inca, intentando asustarlo en el sentido pues que son soldados, están con caballos, están con espadas, ¿no? Atahualpa está solo. Entonces, ¿qué hace Atahualpa? De lo más tranquilo, ¿no? Como si fuera una estatua. Se escucha, ve que están que se pasean con su caballo, los españoles. Atahualpa recibe el mensaje, ¿no? Entonces dice, ya nos encontramos en Cajamarca. Los soldados españoles se van y Atahualpa toma la decisión de ir a la plaza de Cajamarca, plaza incaica, por si acaso. Atahualpa va a ir a Cajamarca y aquí pareciera que Atahualpa comete un error de confianza, exceso de confianza. Lo que le pasó a Colombia, exceso de confianza. ¿Qué pasó? Atahualpa, pudiendo traerse todo su ejército, deja su ejército fuera de Cajamarca y entra a la plaza de Cajamarca solamente con guardias, con seguridad privada, con yanacones, con criados, ¿no? Con pocas personas. Pero su ejército lo deja fuera, lejos. Entonces Atahualpa entra a Cajamarca y ustedes saben qué pasa en Cajamarca, ¿no? Saben que en Cajamarca se va a producir el requerimiento. El cura Valverde se va a acercar al Inca Atahualpa y le va a hacer requerimiento. ¿Qué le va a decir el cura Valverde? Hay también varias versiones, pero en esencia dos cosas, ¿no? Si quieres ser vasallo, súbdito del rey de España, y si quieres ser católico. Pero para ser católico tienes que aceptar a Dios y tienes que negar a tus dioses. En resumen, le va a pedir dos cosas. ¿Ya? Ahora, el mensaje es traducido por unos intérpretes, por unos traductores. Los cronistas aquí se contradicen. Algunos dicen que estuvo Felipillo, algunos dicen que estuvo Martinillo, algunos dicen que hubo dos. El asunto es que hubo intérpretes. Entonces, Atahualpa rechaza el requerimiento. Dice, no niego a Dios, o mejor dicho, no niego a mis dioses, no voy a aceptar tu Dios y no voy a aceptar ser súbdito de nadie. Yo soy aquí el Inca y aquí yo mando, ¿no? En resumen, ¿no? Entonces, aquí viene el altercado, la discusión con el cura Valverde. El cura Valverde parece que se asusta, ¿no? Ya grita auxilio, socorro, ¿no? Insulta al Inca, ¿no? Dice de demonio y otras cosas más. Y entonces los soldados españoles que estaban con sus arcabuces, armas de fuego, con sus caballos, con sus espadas, escondidos, entran a la plaza de Cajamarca y se produce una trifulca, un altercado, una pelea, ¿no? En la pintura del medio, eso es lo que habría pasado, ¿no? Una trifulca. Y ahí se captura el Inca Atahualpa. Martín de Astete le arrebata la mascaipacha al Inca, ¿sí? Y el Inca prefiere no hacer resistencia para no correr peligro su vida. Ahora, el Inca tenía al costado a un noble que lo estaba acompañando, que era un noble de la sociedad chincha. Y aquí se evidencia que los chinchas y los incas tenían una alianza política muy fuerte. Para que el rey chincha esté junto al Inca, es que era pues un aliado muy importante, ¿no? Ahora, Atahualpa va a estar prisionero desde más o menos noviembre del 32 hasta más o menos mitad del año 33, casi 5 o 6 meses. Y dentro de su prisión, Atahualpa va a ofrecer un rescate, ¿no? 2 cuartos llenos de plata y 1 cuarto lleno de oro, hasta donde alcance su mano extendida, en lo que se conoce como el cuarto del rescate, ¿no es cierto? Ahora, eh, eso a cambio de que le den la libertad, ¿no?
Eso a cambio de que le den tierra, ¿no? Ya, ahora, si es que el Inca era alto, era bajo, ya eso depende de los cronistas, ¿no? Hay diferentes versiones de los cronistas. Bueno, el Inca ofrece ese rescate y dice que los españoles pues se emocionan con esa oferta, ¿no? Pero ni el Inca cumple el pago total del rescate y encima demora el pago, es decir, los cuartos parecía que nunca se iban a llenar, ¿no? Porque en lugar de traer eh, joyas de metal, ¿no? De oro, de plata, enormes, traían pues joyitas del tamaño de un anillo, ¿no? Entonces, así nunca se iban a llenar los cuartos. Pero también es cierto que los españoles tampoco querían cumplir ¿no? Porque liberar al Inca Atahualpa era una bomba de tiempo. Tú lo liberas al Inca Atahualpa y se te viene medio imperio encima, ¿cierto? Recuerda que es el Inca. Entonces Atahualpa va a estar prisionero y eh, Almagro hace su aparición. Ya cuando Atahualpa está prisionero, Almagro llega después de un tiempo y viene a discutir con Pizarro, ¿no? Y le viene a reclamar, pues, las ganancias, ¿no? Los tesoros. Hay otro altercado, que tú no has hecho nada, que recién vienes, hay una discusión. Pero llegan a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Deshacerse del Inca Atahualpa. ¿Por qué? Porque el Inca Atahualpa es una bomba de tiempo. En cualquier momento van a venir a salvarlo. Sus generales, los atahualpistas, los llamados quiteños, Miñao, Calcuchima, Quisquis o cualquier otro general atahualpista va a venir a atacar Cajamarca y van a acabar con los españoles. Entonces hay que deshacerse de él. Pero no puede desaparecerlo de noche a la mañana. Entonces se le va a hacer un juicio al Inca Atahualpa. En ese juicio se le va a acusar de qué? Se le va a acusar de herejía, de haber negado a Dios, rechazó a Dios Atahualpa. Se le va a acusar también de tener incesto o de practicar incesto, ¿no? De tener relaciones con su parentela, ¿no? Se le va a acusar de poligamia, de tener varias concubinas o mujeres. Se le va a acusar de fratricidio o magnicidio, porque Atahualpa habría mandado matar a Huáscar, ¿no? Se le va a acusar también de incumplimiento a rescate, ¿no? Le van a acusar de todo a Atahualpa, ¿no? Y el problema es que Atahualpa no va a tener abogado. Y los que pudieron haber ejercido de abogados fueron estratégicamente enviados lejos. ¿Quiénes pudieron haber sido sus abogados? Los Hernandos. Los primeritos que fueron a buscar al Inca Atahualpa en Cajamarca, en los baños del Inca, ya, ellos pudieron haber sido su abogado. Pero a estos Hernandos los habían mandado a Pachacamac a buscar tesoros. Pues no estaban ahí. De Atahualpa no tendría abogados de oficio, ¿no? Sí tenía varios acusadores, ¿no? Entonces se hace un juicio, hay una votación, y en esa votación, ¿no? Atahualpa es sentenciado a muerte, a ser quemado en la hoguera. Atahualpa se entera de que lo quieren quemar y pide pues conmutar o cambiar la pena de muerte, ¿no? Y acepta otra pena de muerte, no quiere la hoguera, pero cualquier otra es válida. Pero le piden como condición que se bautice. ¿Por qué? ¿Por qué quieren quemarte en la hoguera? Porque no eres católico, porque eres un hereje. Pero si tú te vuelves católico, no te quemamos en la hoguera. Entonces Atahualpa dice, ya, bautízame, ¿no? Y lo bautizan a Atahualpa. Y Atahualpa pasa a llamarse Juan Francisco Atahualpa. Y su padrino de bautizo va a ser Francisco Pizarro. Bueno, Atahualpa muere, es condenado a muerte, y eh, Francisco Pizarro abandona Cajamarca, no puede quedarse. Pero ¿hacia dónde se va Pizarro? Hacia el Cusco. Pero él no conoce el territorio. Él necesita un guía, necesita un asistente, necesita un guía, y va a elegir a un noble, ¿no? Llamado Tupac Hualpa. Tupac Hualpa o Topar. A él lo va a elegir. O a Tupac Hualpa dijo, ya, yo voy a ser tu guía, tu asistente, pero ¿a cambio de qué? Y Pizarro le va a poner la mascaripacha. Entonces Tupac Hualpa o Toparpa es Inca después de Atahualpa. Como es Inca durante la conquista, le llaman Inca de la conquista. Como es Inca que obedece a Pizarro, algunos le llaman Inca títere. ¿Ya? Ahora, muchos dicen que es un Inca títere porque obedece a Pizarro, pero hay historiadores que han defendido a Tupac Hualpa,
que dicen que Tupaualpa tenía un plan. Si bien es cierto, es ambicioso, es personal, pero tenía un plan: engañar a los españoles y traicionarlos en el camino. Entonces, no es tan títere, más bien sería un incastuto, ¿no? Bueno, sea títere o sea astuto, el asunto es que Tupaualpa o Toparpa va a ser el guía de Pizarro que va a llevar a los españoles desde Cajamarca hasta el Cusco. Esa es su tarea, a cambio de que le den la Mascaypacha. Le pusieron la Mascaypacha, él va a ser su guía. Cuando Pizarro deja Cajamarca, los generales de Atahualpa saltan en Cajamarca, entran en Cajamarca, ¿no? Por lo menos algunos de ellos, y buscan al Inca, y se enteran que el Inca está muerto. Entonces ha comenzado la resistencia quiteña o atahualpista. Decían allí las tropas del imperio, pero que obedecían a Atahualpa, buscan a los españoles para votarlos, para expulsarlos de estas tierras. Eso se llama resistencia quiteña o atahualpista. Esos generales, esas tropas de Atahualpa, buscan a los españoles para cobrar venganza, si quieres, ¿no? Bien, jóvenes, ese es el tema que tenemos que trabajar o que teníamos que trabajar el día de hoy. Vamos a ir ahora al crucigrama y al material, a las preguntas, ¿ya? A ver, vamos primero con el crucigrama. Dime, 1, lugar donde se formó la empresa Levante. Te escucho, lugar donde se formó la empresa Levante. ¿Dónde se formó la empresa Levante? O puedes escribir en el chat también. Lugar donde se formó la empresa Levante. Vamos, vamos.